El barroco fue un movimiento cultural y artístico que desarrolló en Europa y en sus colonias americanas entre finales del siglo XVI y principios del XVIII. El barroco se forjó en Italia, principalmente en Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina de la Contrarreforma. La Reforma protestante iniciada por Martín Lutero en Alemania sostenía que la salvación solo se alcanzaba mediante la fe y buscaba provocar un cambio en los usos y costumbres de la Iglesia católica. Para contrarrestar el avance del protestantismo y consolidar el catolicismo se organizó el Concilio de Trento, que buscaba remodelar la Iglesia desde dentro y confirmaba los dogmas tradicionales de la Iglesia frente al pensamiento protestante. El instrumento esencial de la Contrarreforma fue la Compañía de Dios, que combatía el protestantismo seleccionando a sus sacerdotes y formándolos, para que se dedicaran a enseñar y predicar. Además, la Contrarreforma también se valió del arte como medio de propaganda, resultando así determinante para la formación del arte barroco. El barroco no es un movimiento uniforme, sino que tiene grandes diferencias dependiendo del país en el que se observe. En Italia se utilizaba el arte para conmover y convencer buscando una expresión más directa y sensual y fácil de entender. En Francia se buscaba la exaltación de la monarquía absoluta y en España se produjo el auge de la pintura religiosa. Se le da más importancia al color que al dibujo y se abandona el rigor de la perspectiva matemática y el acabado muy definido. El color predomina sobre el dibujo, especialmente la luz y los efectos atmosféricos, que son los que sitúan a los protagonistas en un espacio tridimensional. Los procedimientos para obtener esta tercera dimensión pueden ser muchos: líneas convergentes, serie de escorzos, un primer plano desmesurado, un primer término oscuro o juegos de luces. Se produce la hegemonía de la luz, por lo que la forma puede llegar a desvanecerse por la debilidad e intensidad de la iluminación. Las composiciones son asimétricas, mostrando un gran desequilibrio y un efectismo exagerado, o por el contrario un exceso de quietud y austeridad. Se produce una gran teatralidad en las obras, buscando la mayor impresión posible. Nace un gran naturalismo, por lo que se pinta lo que se ve, lo bonito y lo feo, lo amable y lo modesto. Predomina el óleo sobre el fresco y se abandona casi por completo la pintura sobre tabla. Además, el artista se individualiza, y ya no se pinta solo por encargo, sino que el artista también pinta lo que quiere y él mismo vende sus cuadros, multiplicándose así el coleccionismo. Los temas principales que suelen tratarse son los religiosos, dedicados a exaltar los valores de la Contrarreforma. La Virgen es objeto de una verdadera pasión reivindicativa, además de monumentos de la vista como la Pasión o la Crucifixión, el matrimonio de los santos o la visión de la muerte como lujubre, reflexión sobre la vanidad y la brevedad de las cosas de este mundo. Es también la gran época de la pintura del género, que eran cuadros de escenas realistas de interiores y de vida cotidiana de los bodegones, del paisaje puro, sin figuras y del retrato, que enaltecía a sus protagonistas más por el aparatoso reflejo del poder que por su personalidad. Rembrandt supone la culminación de la pintura barroca holandesa y al mismo tiempo de superación, siendo uno de los pintores más importantes de la historia del arte. Destaca particularmente el tratamiento que hace de la luz, que es profunda y antinatural, dotado a todo de lo que aparece en los cuadros de un halo de misterio. Su técnica es la de claroscuro, es decir, el contraste de luces y sombras, y tiende a lo monocromo para hacer brillar los objetos en la oscuridad. En sus obras, la luz surge de los propios objetos o personajes, y su naturalismo es de carácter anticonvencional, contrario a las leyes de la perspectiva, al dominio del dibujo y al estudio de los modelos clásicos. Los principales temas que tratan son la noche y la sombra, que crean ambientes propios para sus juegos de luces, la vejez, que le permitirá captar una parte de la pobreza y por otra la sabiduría y la experiencia, las tormentas, que le permitirán hacer paisajes casi surrealistas, los retratos, en los que quiere llegar a captar el alma, preocupándose especialmente por las miradas. Le atrae el tema religioso, sobre todo el Antiguo Testamento, pero interpretando subjetivamente, reflejando en sus cuadros su propia interpretación del sentimiento religioso. Retrato corporativo típico de la tradición. Se trata de un retrato corporativo típico de la tradición pictórica holandesa. El pintor representa el momento en el que la compañía se pone en marcha, dirigida por el capitán Kok y el teniente Van Riedenbuch. Aparecen 16 soldados llevando banderas, mosquetes, alambradas, tambores. Vemos también otros personajes, 3 niños corriendo y un perro que ladra, añadidos por el pintor para animar la escena. Pese a que su título alude a la noche, esto sería un error de interpretación, descubriéndose posteriormente que se trata de una escena diurna. La composición es muy compleja, aparentemente desordenada. Presenta al grupo de forma espontánea y libre, captando a un instante como si tratase de una fotografía. Hay una enorme animación y un ruido. Cada uno hace cosas distintas, en las más variadas actitudes y posturas, con movimiento vivo. El centro de la composición lo forman el capitán y el teniente, organizando
organizándose el resto en grupos triangulares, con un movimiento curvo. Unas figuras son muy visibles, pero otras desaparecen en la penumbra y solo vemos sus cabezas. Tiene también gran importancia el juego interno de miradas, típico del barroco. La luz es la auténtica protagonista, utilizándose el claroscuro. El pintor crea zonas de penumbra dorada frente a otras fuertemente iluminados, como la niña que corre con un gallo en el cinturón. La luz emana del interior de las figuras, irreal, creando una atmósfera mágica y misteriosa. El color es muy rico, lleno de contrastes y matices. Destacan el brillante amarillo del traje del teniente, con un fajín rojo anaranjado, frente al negro del traje del capitán. En el centro del cuadro predominan los tonos cálidos, dorados. El color ha sido aplicado con pinceladas anchas, espontáneas y pastosas, y con los contornos están diluidos. Esta obra está considerada la obra maestra de Rembrandt, conocido como el pintor de la luz dorada. Este ejerció una notable influencia en los pintores que han dado primacía al color, como Goya, Delacroix y los impresionistas, y fue la máxima figura de la escuela holandesa de pintura barroca, además de uno de los más grandes pintores de la historia.